Aquí los agentes etiológicos va a ser lo que es el rinovirus, la parainfluenza y la influenza. Esto puede conllevar a que se desarrolle una sinusitis bacteriana. Esta va a ser no tanto, o sea, no se va a dar con tanta frecuencia, y los agentes va a ser el Streptococcus pneumoniae, también el Haemophilus influenzae, que este va a ser el causante de la mayoría de la sinusitis bacteriana, y la Moxarella catarrhalis. Y por último, Miren, perdón que los interrumpa, doctora. Entonces, miren cómo puede haber, o sea, normalmente, ¿cuál es primero, viral o bacteriana, doctora? viral. Eso. Entonces, acuérdense que para hablar de aguda, tienes un mes entero en lo cual tú puedas catalogar la enfermedad como aguda, en el caso de sinusitis. Entonces, no es raro, no es nada raro, no es nada raro que la primera aparición de la enfermedad es una viral, un par de semanas, y que a la tercera, cuarta semana de la sintomatología, el paciente comienza a referir ya a los síntomas que puedan hacer pensar que es una sinusitis bacteriana. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Los primeros días o la primera 1 o 2 semanas en el cual usted tenga sospechas de una sinusitis aguda, no dar antibiótico, excepto en pacientes inmunocomprometidos o pediátricos o personas que tengan un sistema inmune no adecuado. Usted podría empezar con un tratamiento antibiótico profiláctico. Si no es así, sintomático. ¿Ok? Dele. Ya. Y por última, la última causa va a ser por una sinusitis nosocomial, que esta se da por ciertos casos, por ejemplo, por una intubación, también por un sondaje nasogástrico. Entonces, los agentes que aquí van a estar involucrados va a estar el Staphylococcus aureus, las pseudomonas y también lo que es el Candida albicans. La siguiente. Ya. En cuanto a los factores predisponentes, aquí tenemos a 6 grupos. Primero están los factores locales, que estas se las denominan como ciertas infecciones de vecindad. Por ejemplo, si tiene algún tipo de alergia, o también si presenta lo que es la adenoiditis. Eh, También hablaba de ciertas patologías dentarias. En cuanto a los factores anatómicos, aquí es cuando el paciente presente lo que es la desviación septal, también si existe alguna patología en lo que es la concha bullosa. En cuanto a los factores ambientales, aquí tenemos si la persona eh, va a estar más expuesto a lo que es una contaminación ambiental, al aire acondicionado, también si practica lo que es la natación, y aquí lo que provoca va a ser el agua clorada. En cuanto a la iatrogenia, va a ser por una intubación nasal, una sonda nasogástrica o por una mala ventilación mecánica. En cuanto a los hábitos tóxicos, va a ser por el tabaco o si la persona consume lo que es la cocaína. Y por último, los factores sistemáticos es cuando la persona ya presenta ciertas patologías, como por ejemplo una fibrosis quística, también si son inmunocomprometidos, también por una discinesia ciliar primaria, si no me equivoco. La siguiente. Ya. En cuanto a la fisiopatología, aquí tenemos que primero la persona pues va a iniciar como que con un resfriado común. Entonces, este proceso puede llevar de 7 a 10 días, debido a que en este tiempo ya se le puede denominar como una sinusitis aguda. Entonces, esto va a desencadenar lo que es una obstrucción, ya sea total o parcial, del orificio del drenaje del seno. Entonces, a partir de esa obstrucción, lo que va a generar es una hipoxia y también una alteración del recambio gaseoso dentro del seno. Entonces, estos dos cambios va a conllevar a lo que es eh, como que también cambios en la mucosa.
que ello va a ser la vasodilatación, también va a haber una alteración de la función ciliar, es decir, que aquí va a haber una acumulación o un estancamiento de las secreciones, también una alteración de la secreción glandular, es decir, que va a haber un aumento de las células caliciformes y también un aumento de la viscosidad del moco. Entonces, todos esos cambios que mencioné va a favorecer que exista lo que es la retención de estas secreciones y obviamente va a haber una proliferación de bacterias y esto va a dar lugar a lo que es una infección y esto va a conllevar lo que es la sinusitis aguda. Siguiente. A ver, pero un ratito, regresemos a la fisiopatología. La fisiopatología en realidad es muy sencilla, doctores, ¿ya? Entonces, básicamente, el proceso catarral produce edema, ¿verdad? Produce edema y ese edema produce aumento de secreción. Ese edema no solamente produce el aumento de la secreción, sino también que el mismo edema per se produce una obstrucción, ¿correcto? Entonces, si ese moco, ese líquido se queda, ¿ok? Se infecta. Y ese no es el principal problema. Bueno, ese no es el único problema. Un segundo. Ya, ese no es el único problema. El otro problema que hay es que acuérdense que el oxígeno se consume. Entonces hay aire con oxígeno que en el momento que se consume se vuelve CO2 y el CO2 es ácido o alcalino, doctora. No la escucho. Ácido. Eso es ácido. Entonces produce una acidificación del ambiente y eso produce daño en la mucosa y también aumenta la colonización de bacterias. ¿Ok? Entonces, hay colonias de bacterias en este moco alterado y ahí no hay oxígeno, pH bajo, ¿sí? Y no hay donde drenar. Entonces, esas bacterias producen necrosis de la mucosa. Y esto que quede claro, en la aguda también hay necrosis de la mucosa. El único punto aquí es que esa necrosis es reversible. ¿Sí? Es reversible. Espérenme un segundito. Ya. Ahora sí, ya. Entonces, que quede claro. Hay necrosis, pero es una necrosis reversible. ¿Ok? Hay pequeños daños a nivel de la mucosa. Y acordémonos algo. Si hay un daño en la mucosa, disminuye también, aparte de la obstrucción, digamos que la obstrucción no sea tan grande, pero en el momento que ya hay daño en la mucosa, que hay necrosis, así sea aguda, reversible, ¿sí? Va a haber una alteración del aclaramiento mucociliar, del movimiento mucociliar. Entonces, todo esto puede ser catarro, puede ser desviación del tabique, puede ser hipertrofia de los cornetes, puede ser un pólipo nasal, una poliposis nasosinusal, puede ser un cuerpo extraño que desencadene todo esto. Puede ser el humo de tabaco, niños, ¿sí? Que reciben, que son fumadores de segunda mano, que reciben fumación, Dios mío, que son fumadores pasivos. El humo de tabaco, esos irritantes también producen una disminución del movimiento, del aclaramiento mucociliar. ¿Sí? Entonces, no es solamente un proceso catarral, que es lo más común, que es lo primero que debes pensar, sí, pero debes pensar en otras cosas. Puede ser un diagnóstico tardío, o un bebé, un diagnóstico tardío de un síndrome de Cartagener, como lo hablamos hace un par de clases.
puede ser, muy en cuenta, los niños con trisomía 21 tienen también problemas con las secreciones. Ustedes deben saber que ellos tosen mucho, que tienen neumonías a repetición, broncoaspiran, porque no tienen una capacidad muy fuerte con la secreción, de eliminar la secreción. Entonces, hay un montón de factores. Pero sí, la etiología principal es el proceso catarral. Puede ser un trauma, un paciente que le dieron un golpe en la cara, en la nariz, y a las 4 semanas ya tiene un proceso sinusal porque se obstruye, porque hubo una obstrucción del meato. ¿Ok? Entonces, todo eso tiene que ver. No es solamente un proceso catarral, que quede claro, ¿sí? ¿Alguna pregunta de la fisiopatología, doctores? Doc, disculpe, de pronto podría ayudarnos repitiendo cómo llegaba a necrosis. Ok. Entonces, no importa por qué, aunque generalmente es un proceso catarral, ya que al ser un proceso catarral hay aumento de secreción, ¿verdad? Pero el dato es que el meato está obstruido, ¿ok? Entonces, al momento que el meato se obstruye, el moco que normalmente se produce dentro del seno, del seno, ¿ok? Sea maxilar, de lo que sea, que se produce normalmente, se acumula. Cuando se acumula, tienes chance de que se sobreinfecte, pero antes de eso, ¿qué pasa? El pH y la PO2 disminuyen, entonces se vuelve ácido, aumenta el CO2, se vuelve ácido el ambiente. Eso facilita la colonización de bacterias, infecta la mucosa, ahora hay material purulento, y esa infección produce una necrosis aguda, reversible siempre y cuando no pasen los 3 meses, reversible de la mucosa. Eso también ayuda a que disminuya el aclaramiento mucociliar. ¿Ok? Y eso hace un círculo vicioso de que no se solucione el cuadro por sí mismo. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto tiempo debería, o sea, cuánto tiempo tiene para que pueda ser reversible? O sea, luego de cuánto tiempo ya no es reversible, esa sería la pregunta que 3 quería meses, hacer. doctora. En la subaguda ya hay parches de fibrosis que va a haber en la mucosa. ¿Ok? Pero para hablar de que esa mucosa ya tiene una necrosis irreversible, que la función ya no es normal, 3 meses, las 4 semanas. Listo. Entonces continuemos, vamos. Ya. Bueno, en cuanto a la clínica, aquí va a haber dos patrones básicos de presentación de la sinusitis aguda, que primero va a ser por una infección persistente de las vías respiratorias altas, que estas comprenden lo que es la nariz, nariz, garganta, tráquea, la laringe, los senos paranasales y el oído. O también si el paciente presenta lo que es como un resfriado, pero este va a ser mucho más intenso y persistente de lo habitual. Ahora, en cuanto a lo que es la sintomatología, lo más frecuente va a ser, en primer lugar, la congestión nasal, que esta va a ser de carácter bilateral. También va a existir lo que es una rinorrea, ya sea mucosa o mucopurulenta, puede ser de cualquier consistencia, también de cualquier color. Va a haber una tos persistente, sobre todo va a empeorar en la noche. También indicaba que pueden existir vómitos, que estos van a estar ocasionados por la rinorrea posterior, si no me equivoco. También va a haber dolor facial, que se va a localizar tanto a nivel dental, también en la mandíbula superior, en los ojos o en la frente. O también si el paciente se inclina hacia adelante, va a sentir como cierta presión, cierto dolor en esa zona. También puede presentar lo que es la hiposmia, también una inflamación periocular, en ciertos casos fiebre. También el paciente se puede encontrar con falta de apetito, también halitosis o dinofagia, también otalgia. También puede presentar cefaleas y eso. En cuanto a la exploración física,
aquí al momento de explorar pues, al paciente con esta patología, lo que se va a encontrar es una secreción mucopurulenta en las fosas nasales o también en la faringe, que también puede haber una mucosa nasal que va a ser eritematosa. También el paciente puede presentar la faringitis, otitis media. También va a tener ese dolor o como que presión sobre los senos paranasales. Esto va a ser muy doloroso, pero decía que en los niños ese dolor no va a ser tan frecuente. Eso. Y también otro dato que va a existir lo que es la presencia de un material purulento que va a salir por el meato medio después de haber realizado una limpieza de la cavidad nasal. Meato medio, ¿quién drena en el meato medio? Era el seno. Acuérdense, en el inferior solamente es el conducto lagrimonasal. En el posterior es todo lo que está atrás, valga la redundancia. Etmoides posterior y esfenoides. Y en el medio es todo el resto, es la mayoría. Etmoides, maxilar y frontal. Etmoide anterior, maxilar y frontal. Hablamos del medio porque el medio, en regla general, maxilar, etmoidal anterior y frontal, hablamos de una sinusitis aguda. Por el diagnóstico, generalmente, cuando ya hablamos de una posterior o de una crónica, hablamos generalmente, en regla general, de una sinusitis esfenoidal o de etmoides posterior. Es raro diagnosticar una etmoides posterior, una sinusitis etmoidal posterior o una sinusitis esfenoidal como aguda, ya que la sintomatología existe, que generalmente es cefalea y bla, 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 pero no alcanzas a ver la secreción en una rinoscopía anterior, excepto que hagas una endoscopía nasal, una videoendoscopía, y aparte es operador dependiente. Si el que realiza la endoscopía no tiene la habilidad suficiente y el conocimiento anatómico para llegar hasta el meato superior, porque créanme que en muchos pacientes no es fácil, no lo vas a ver. Generalmente, bueno, no, ya vamos, continuemos. Dele, doctora. Doctor, una pregunta. Dígame. Es que una vez yo escuché que para los otorrinos no son 4 senos paranasales, sino 5. ¿Cuál es el quinto? Nacía de un seno, no recuerdo cuál, pero era de un seno paranasal que esa iba a desembocar hacia atrás, más o menos. ¿Pero por qué? O sea... A ver, yo sé que hay 4 pares. La cosa es que algunos etmoides lo dividen en 2, como lo estoy diciendo. Etmoidal anterior y etmoidal posterior. Si usted divide el etmoides en anterior y posterior como independientes, que no debería ser así, tiene 5 pares de senos. O sea, no está bien dicho eso, de los 5 senos, sino... No digo que está bien o está mal. Yo no tengo la ley. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de las áreas de Kotler, yo les dije que en ciertos libros va a encontrar un nombre, en otros otro. Entonces, así mismo es acá. Depende de dónde lo leas. Pero para mí son 4. Hay libros que te van a decir que son 5. Pero siempre y cuando el etmoides lo divides en anterior y posterior. Porque como estoy diciendo, el etmoides posterior drena en el meato superior, que generalmente son las secreciones posteriores. ¿Sí? Sí, tenía esa duda. Ya. La siguiente, por favor. L. Ya. Y por último, la forma clínica va a variar de acuerdo a la localización, es decir, a qué seno paranasal se encuentra afectado. Entonces,
primero tenemos lo que es una sinusitis maxilar. Entonces aquí, en esa patología, pues, en una forma aguda, va a haber lo que es una cefalea suborbitaria, que esta se va a radiar hacia el maxilar y también hacia la órbita. Y va a estar localizada más o menos por la pared anterior del seno maxilar. También va a presentar lo que es una rea mucopurulenta, que esta va a salir hacia la fosa por el meato medio. Y en caso que este tipo de sinusitis sea de origen dentario, pues vamos a tener como signo que es la rinoderrea fétida, y esto se va a deber por ciertos genones anaerobios. En el caso de una sinusitis frontal, aquí también persiste lo que es la cefalea, pero va a ser de una manera intensa, supraorbitaria, y esta en ciertas ocasiones va a ser pulsátil. También va a haber, la persona puede presentar lo que es la fotofobia y ciertas obnulaciones mentales. Y también presenta lo que es una rinorrea mucopurulenta, pero esta va a aparecer en la fosa también por el meato medio. La siguiente. Ya. En cuanto a la sinusitis etmoidal, esta se va a presentar de una manera aislada, pero esta va a ser en casos muy raros y se suele asociar a la sinusitis maxilar. También puede el paciente presentar lo que es la cefalea, y esta se va a localizar en la raíz nasal y también en el ángulo interno de la órbita. Y va a ser muy dolorosa por la presión que va a existir a este nivel. También va a haber lo que es la rinorrea mucopurulenta, y esta va a salir hacia la fosa por el meato medio. Y por último está la sinusitis esfenoidal, que la cefalea aquí va a ser localizada a nivel del, o sea, va a estar irradiada hacia el vértex o hacia la región occipital, y va a ser muy, muy intensa. Y puede que este tipo de sinusitis se propague y dañe ciertas estructuras vecinas, por ejemplo, a la óptica. También puede surgir ciertas complicaciones en caso de endocraniales, si no me equivoco. Y eso. La siguiente. Ya. Eso es todo. Ahorita le vamos a hablar sobre el diagnóstico. El diagnóstico puede ser netamente clínico, en donde el médico va a hacer una inspección facial y orbitaria, ya que esta va a ayudar a diagnosticar las presencias de complicaciones. Aquí va a convenir valorar lo que son las deformidades, la tumefacción, hiperemia y la movilidad ocular. Asimismo, se puede hacer una rinoscopía anterior. Aquí vamos a valorar lo que es la presencia de secreciones purulentas en el meato medio, ya que esta va a ser altamente predictiva para una sinusitis maxilar. Se va a hacer una inspección de faringe, en donde vamos a observar si existe una rinorrea posterior, una otoscopía, si la sinusitis se puede acompañar con una otitis media. Esta va a ser sobre todo en los niños, y se va a hacer una palpación cervical y de los senos paranasales para buscar adenopatías. Siguiente. También se puede hacer un diagnóstico mediante imágenes. Aquí se usa una radiografía en proyección occipito-mentoniana o de Waters, que esta es la más apropiada para analizar los senos maxilares. Aquí se van a encontrar hallazgos radiológicos significativos de las sinusitis agudas en un paciente. Estos van a constar en un engrosamiento de la mucosa, que en niños va a ser de 4 milímetros y en adultos de 5 milímetros o más. Va a haber una opacificación de lo que son los senos, y va a haber una presencia de un nivel hidroaéreo.
Siguiente. ¿Cuáles son los otros nombres de las radiografías, doctora? De las placas. Era de Waters y una que empezaba con C. De Frontonasoplaca o mentonasoplaca son los nombres técnicos y los nombres propios es de Waters y Cadwell. ¿Funcionan? No. Si te soy sincero. En realidad, las imágenes en una sinusitis aguda no son de tanta utilidad, pero tú las mandas por si acaso encuentres otra cosa, en realidad. Porque, por ejemplo, ahí tú pones unas estrellitas, me imagino, ¿tú las pusiste o ya estaban ahí en esas? Ya estaban. Ya, porque ahí está mal. Eso es hueso lo que están ahí marcando. Entonces, o deja ver, deja subir el brillo. Bueno, no la veo bien. Pero en realidad no sirven tanto. Son como para tener una idea. Y la tomografía ni hablar. En una aguda, por Dios, no. Nada de tomografía en una aguda. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quería decirles hace un ratito, que el diagnóstico de la sinusitis aguda es clínico con soporte imagenológico. Mientras que el diagnóstico de la crónica es un diagnóstico de imágenes apoyado con la clínica. ¿Ok? Una tomografía, por ejemplo, regresen un ratito a las imágenes de tomografía cuando estábamos hablando de los tipos de sinusitis que hay. Regresa. Ya, por ejemplo, regresa la anterior, por favor. Ya, por ejemplo, eso que ves ahí en la maxilar, sobre todo eso es crónico. En la aguda no lo vas a ver así. En la aguda vas a ver un edema de mucosa, un engrosamiento de la mucosa, pero no vas a ver totalmente velado el seno. Entonces, para que quede claro, el diagnóstico de la sinusitis aguda es... El diagnóstico de la sinusitis aguda es clínico apoyado en imágenes, ¿ok? Sirven las de Cadwell y Waters, sirven si están en su rural y no tienen nada más que hacer. Pero tranquilamente ustedes pueden diagnosticarlo sin ninguna radiografía, ¿ok? Dale. Siguiente. ¿Hablo de eso o lo salto? Dale, hablemos. Pero todo, mira, por ejemplo, esa imagen que tú ves ahí abajo, eso es una imagen de una sinusitis fúngica. Y después eso lo vamos a ver en crónica, o sea, eso aquí no. En la parte de arriba te das cuenta que es una tomografía totalmente normal, más allá de que hay un cornete buloso derecho, grande, súper grande, y hay una leve desviación de tabique, pero que no llama la atención. Entonces, en realidad, cuando hablamos de tomografía en sinusitis es crónica, así que démoslo para allá, ¿ok? Sí. Siguiente. Ya, aquí también se puede hacer este diagnóstico por pruebas complementarias, es decir, un estudio microbiológicos. Estos se los van a realizar cuando los pacientes presenten una mala evolución del tratamiento y si se sospechan complicaciones. En casos de también inmunosupresión, así como de los que son los gérmenes atípicos. Siguiente. Ok, el tratamiento. En el tratamiento, el médico lo que puede hacer es ayudar a aliviar los síntomas de la sinusitis, en donde se puede recetar aerosoles nasales de solución salina. Eso lo que va a hacer es rociarse varias veces la nariz en el día para enjuagar lo que son los conductos nasales. Asimismo, se puede recetar corticosteroides nasales. Estos pueden ayudar a prevenir y tratar lo que es la inflamación. Entre ellos pueden recetarse la fluticasona, la budesonida y la beclometasona. Asimismo, se pueden recetar
descongestivos. Estos pueden estar disponibles en formas tanto líquidas, comprimidos o aerosoles nasales. Y estos se los recetan solo por algunos días. De lo contrario, esto puede causar un retorno de la congestión, pero de una forma más grave. Y asimismo, analgésicos como el paracetamol y el ibuprofeno o la aspirina. Yo leí y decía de que no era necesario un tratamiento antibiótico, que por lo general tiene resolución sola, pero así sea bacteriana. Pero de acuerdo a los patrones de susceptibilidad de los microorganismos causantes de las sinusitis agudas, se puede tratar mediante la amoxicilina a dosis altas de 70 a 80 miligramos por kilogramos al día en 3 dosis. Y esta puede recetársela con o sin ácido cladubánico de 8 a 10 miligramos por kilogramos al día. Oye, una pregunta, doctora. ¿Y por qué puede haber una sinusitis de origen dental? Por lo que yo creo, de que puede haber algún maltratamiento de conducto y la infección se puede pasar, o sea, se puede propagar. Mal tratamiento de conducto, mala extracción dentaria, ¿sí? Caries, pero ya crónicas, ¿sí? Entonces, la lámina que va desde los dientes, o sea, desde la dentadura hacia el seno maxilar es poca, es corta. Entonces, sí hay mucho chance de que cuando hay un mal tratamiento de esa área, pueda haber una complicación. Eso se llama sinusitis maxilar odontógena. ¿Ok? Ese es el nombre propio de la enfermedad. Sinusitis maxilar odontógena. Y siempre hay un antecedente de algún tratamiento o procedimiento dental. ¿Ok? Dale, vamos. Con respecto al tratamiento, está muy bien lo que usted dice y sobre todo agregar un corticoide nasal. Porque de nada sirve que tú des un antibiótico si a la larga la base de la fisiopatología es la obstrucción del meato. ¿Ok? Entonces, si no solucionas ese problema, no hacemos nada. ¿Está claro? Entonces, siempre en un paciente con sinusitis hay que agregar un corticoide o, bueno, un antiinflamatorio nasal. ¿Ok? ¿Está bien? Dale. Ya, dicen que se puede tratar con antibióticos solo con la amoxicilina, pero es preferible en este caso ya asociarla con el ácido clavulánico cuando la sinusitis es frontal o esfenoidal. Siguiente. O sea, en el mundo ideal, donde la gente no se automedica, claro, amoxicilina pura. Pero estamos acá, que donde le duele la uña, y al bebé le duele la uña al niño chiquito y ya le clavan Curán. Entonces, yo recomendaría aquí de una con ácido clavulánico. ¿Ok? Mínimo. Dele. Ya, este es un algoritmo terapéutico para la sinusitis aguda. Aquí vemos que cuando el tratamiento es adecuado, la mejoría clínica va a ser rápida y los pacientes con sinusitis van a quedar afebriles, se les van a disminuir la tos, la rinorrea en un plazo de 48 horas. Y si a los 2 días el enfermo no ha mejorado, hay que replantearse lo que es el diagnóstico y el tratamiento. Y aquí hay que considerar, tal vez practicar algún método de imagen. ¿A los cuántos días dijo que tiene que replantear el tratamiento si no funciona? A los 48 horas, a los 2 días. Muy poco. Yo le pondría unos 3, por lo menos 3, 4 días. 2 días es muy poco para que suba la biodisponibilidad del antibiótico, para que se mantenga una buena biodisponibilidad del antibiótico. 2 días es muy poco. Sobre todo porque en zonas como los senos maxilares la irrigación es terminal, entonces no es que llega tanta sangre para allá. Tienes que darle un poquito más de tiempo y también un poquito más de
de dosis o aumentar la frecuencia. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta aquí son los lavados nasales. Son importantísimos, ya que los lavados nasales con solución salina isotónica aumenta el movimiento, el aclaramiento mucociliar. No es que lo aumenta, sino lo favorece, y también ayuda a que el moco no esté tan espeso. Me olvidaba. ¿Ok? Del. La duración del tratamiento en condiciones normales, esta va a ser de unos 10 días, pero en determinados casos, cuando el paciente tiene una respuesta lenta, es aconsejable prolongarlo entre 2 a 3 semanas. Yo sí mando normalmente 15 días. Normalmente yo me rijo por un tratamiento de 15 días, de 2 semanas en estos pacientes, la verdad. 10 días, dependiendo del paciente, pero normalmente sí les mando 15 días. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo para lo que es la resistencia antibiótica. En esta puede ser la edad, que son menores de 2 años y mayores de 65. Si se atienden de manera ambulatoria, si han tenido anteriormente usos de antibióticos, hospitalización en los últimos 5 días, enfermedades coexistentes y si están inmunocomprometidos. Siguiente. Ya, en la sinusitis aguda pueden haber complicaciones. Entre la principal va a ser la celulitis periorbitaria o preseptal. Esta se va a caracterizar por un edema del párpado superior, en donde no va a haber cambios visuales o extraoculares. Seguida vamos a encontrar una celulitis orbitaria, en donde va a presentar el paciente edema palpebral y periorbitario, proptosis, quemosis, movimientos extraoculares limitados o no. Asimismo, puede haber un absceso superióstico, en donde va a haber un desplazamiento del glóbulo ocular hacia abajo y lateralmente va a haber una afectación de los movimientos extraoculares y lo de la agudeza visual. También puede presentarse un absceso orbitario, en donde va a haber una oftalmoplegia completa, una afectación de la agudeza visual, que puede progresar a una ceguera irreversible. Y finalmente, una trombosis de los senos cavernosos, en donde el paciente va a presentar dolor orbitario, equimosis, proptosis, sepsis, oftalmoplegia, y asimismo puede progresar al ojo contralateral. ¿Cómo se llama esa clasificación, doctora? Esta es la clasificación de las complicaciones. ¿Tiene un nombre propio? La clasificación de Chandler. ¿Ya? Dale, está muy bien. De hecho, ese gráfico está mejor que el más común que se encuentra. Me parece muy bien, pero dale, continúe. Se llama la clasificación de Chandler. La clasificación de las complicaciones de la sinusitis aguda. Esta generalmente se da en niños, la gran mayoría de los casos, pero puede pasar en adultos. Y es progresiva. Si tú la agarras en periorbitaria o estadio 1, estás temprano y puedes evitar una trombosis del seno cavernoso con un tratamiento adecuado. ¿Ok? Es progresiva. ¿Sí? Dale. Ya, entre otras complicaciones hay las endocraniales y las óseas. En las endocraniales podemos encontrar lo que es el absceso epidural o subdural, un absceso cerebral, meningitis, cerebritis y trombosis del seno cavernoso. Esto se va a acompañar de fiebre, cefalea, signos de afectación intracraneal, y su diagnóstico va a ser mediante una tomografía con contraste, una angioresonancia para la trombosis del seno cavernoso. Y su tratamiento va a ser antibiótico-terapia por intravenosa en dosis alta, más un drenaje neuroquirúrgico y drenaje endoscópico de los senos paranasales afectados. En las complicaciones óseas tenemos la osteomielitis maxilar o de los huesos frontales. Esta va a afectar principalmente a niños mayores. Va a haber una tumefacción frontal dolorosa y fiebre.
Su diagnóstico va a ser por tomografía o por resonancia, y su tratamiento va a ser antibiótico-terapia por intravenosa de amplio espectro y un drenaje quirúrgico y limpieza de los huesos afectados. Gracias. Doctora. ¿Alguna pregunta sobre sinusitis aguda o vemos crónica y luego hablamos de las dos? Mejor veamos crónica y luego hablamos de las dos. Dale. Doctor, usted mencionaba algo sobre los lavados nasales. ¿Qué tiempo se recomienda o cuántas horas se realiza este lavado? Ya, ok. ¿Me puede repetir, por favor? Ya, la pregunta, ¿no? Sí, repítame la pregunta que no la escuché. Tuve una interferencia, por favor. ¿Cada qué tiempo se realiza el lavado nasal, en este caso, que era lo que más se recomendaba en la sinusitis aguda? Bueno, los lavados nasales, primero se piden que se haga por lo menos 3 o 4 veces al día. Como lo dije, la función del lavado nasal principalmente es hacer que el moco sea menos espeso, que esté menos, o sea, que sea más fácil el drenaje del mismo, y también ayuda bueno, otra razón por la cual se usa es porque ayuda a que la mucosa pueda recibir, o sea, tenga menos moco, menos sustancia, que pueda permitir que el spray nasal, que también se usa, pueda pegarse, por así decirlo, o pueda actuar en mayor cantidad de la superficie de la mucosa, y también favorece el aclaramiento mucociliar. En estos casos no se recomienda el uso de agua hipertónica, ya que la solución salina hipertónica puede producir en cambio lo contrario, una disminución del movimiento mucociliar. Por eso se recomienda la isotónica. Creo que respondí lo que me preguntaba o me faltó algo. No, sí, doctor, gracias. Listo. Hoy en día incluso se están utilizando irrigaciones con antibiótico directo. Está en estudio todavía, pero al parecer, para allá vamos, al parecer ya no solamente se va a utilizar, ya no se va a utilizar antibióticos sistémicos, sino que al parecer en unos años, ya dentro de las guías vamos a hablar de irrigación de solución salina con antibiótico directo en la fosa nasal. Otros están hablando de utilizar un implante que es reabsorbible, donde va a haber solución a nivel nasal que se lo va a poner dentro del seno para que irrigue directamente. Eso es otra opción que también está en estudio, pero lo veo no tan viable, ya que sería más costoso, ya que tendría que ver un procedimiento. Entonces, bueno, esas son las cosas que hay actualmente, ¿sí? Listo, Doctor, vamos con... Dígame. Disculpe la interrupción. No, dígame nomás. Respecto a los corticoides que usted mencionaba, que son los que también se debe hacer uso del mismo, ¿cuál es el principal que se recomienda en estos casos? Por ejemplo, la budesonida. Budesonida. Ajá. ¿Siempre va a estar primero o fluticasona, que también es otra de las que... Esto aquí es como las vacunas de COVID. Usted usa el que tenga a la mano. ¿Ya? O sea, no hay... La diferencia radica en que actualmente, o sea, a ver, el que tiene mejor funcionamiento es la budesonida, punto. Pero si no tienes budesonida y tienes mometasona, la usas. Si tienes fluticasona, la usas. No hay ningún problema. Utilizas el que tengas a la mano, ¿ok? Listo. Ahora, con respecto a costos, el más barato es la mometasona y el más caro es la bude. Por eso, lo que tengas a la mano te sirve, ¿ok? Listo, vamos. ¿O hay más preguntas? Si no, seguimos. Bien, entonces continuando con el tema, vamos a hablar sobre la sinusitis crónica. Siguiente. Bien, la sinusitis crónica es una entidad clínica la cual va a tener se la considera sinusitis crónica a una clínica mayor a 12 semanas de evolución, sin la resolución completa de
de 2 o más de los síntomas existentes en la sinusitis aguda. Durante el proceso de la sinusitis subaguda, predominan también los cambios proliferativos. Estos van a persistir y formar el proceso crónico. También esto va a devenir a la formación de pólipos, a procesos cicatriciales y a la fibrosis. Y se va a conseguir también valores altos de la actividad del activador tisular del plasminógeno. Entre los factores desencadenantes de la sinusitis crónica o predisponentes tenemos a las infecciones. Las infecciones virales, por ejemplo, esta va a provocar una alteración de los cilios, que los cilios se van a perder en alrededor de una semana y se van a recuperar alrededor de la tercera semana. En las infecciones por hongos, esta va a ser devenida a sinusitis agudas mal controladas o también en pacientes inmunodeprimidos. Los hongos en el estudio histopatológico se van a encontrar en la mucosa infiltrados de eosinófilos. Los más comunes que infectan a los senos paranasales son la mucormicosis, la adrenosporiosis, Cryptococcus y la cándida. Ahora con las infecciones bacterianas, las más comunes son la Staphylococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y el Catarrhales. También podemos encontrar otros como el Proteus vulgaris, la Pseudomonas, la Klebsiella y algunos agentes anaerobios como el Corynebacterium, Bacteroides, el Pectostreptococcus, la Probotella y la Veillonella. Esto es importante ya que la colonización de las bacterias van a producir una biopelícula de polímeros, los cuales van a reducir la efectividad de los antibióticos. ¿Cómo se llama la biopelícula, Doc? ¿Cuál es el nombre? No son los proteoglicanos, doctor. Esas películas de bacterias que se quedan en las mucosas, en general hablo, en cualquier parte del organismo, ¿qué ocurre? Cuando hay infecciones crónicas se llama biofilm. El biofilm son películas de bacterias y de toxinas que se quedan tan pegadas a la mucosa que es básicamente imposible en ciertos casos poder retirarlas. Entonces, por eso hay también un daño crónico y necrosis de la mucosa a nivel de la sinusitis crónica, ¿ok? Ese biofilm queda pegado. Y si se ponen a leer solamente sobre el biofilm, van a ver que está y puede estar en casi toda la economía humana, ¿ok? Biofilm, dale. Ahora, con respecto a las alteraciones ciliares, tenemos la pérdida de las células ciliadas, otros mecanismos genéticos predisponentes como el síndrome de Cartagener, caracterizados por el citos inverso, la sinusitis y las bronquiectasias a repetición. También encontramos una discinesia ciliar primaria y en la fibrosis quística, está causada por el aumento en la viscosidad del moco, va a producir la obstrucción de los senos y por lo tanto va a producir la sinusitis crónica. Entre la alergia no se ha demostrado claramente su actividad en la sinusitis crónica, pero se encontró que en los pacientes que tienen atopía, ellos van a presentar un edema de las senos paranasales y por lo tanto va a producir la sinusitis crónica. En el Helicobacter pylori, esta va a ser producto del reflujo gástrico. La alteración o sea, no se ha demostrado tampoco que sea directamente causante, pero sí se ha demostrado que el Helicobacter pylori también altera la función de los cilios. El siguiente. En el embarazo, por los cambios hormonales, tenemos que el estrógeno va a provocar una vasodilatación de los senos paranasales. En el caso de los inmunodeprimidos, tenemos pacientes con VIH, la gamoglobulinemia, complejos inmunodeprimidos combinados, déficit de IgG e IgA. En las alteraciones anatómicas encontramos las desviaciones sectales, la concha bullosa, el cornete medio paradójico, y en las iatrogénicas y nosocomiales encontramos las relacionadas a la intubación y sonda nasotraqueal y a la ventilación mecánica. También encontramos otro tipo como las medicamentosas por el abuso excesivo de la atropina, la fenilefrina y los antihistamínicos. Siguiente.
Bien, en la clínica de la sinusitis crónica vamos a tener que va a presentar una obstrucción y una congestión nasal. Esta va a ser causada por la presencia de pólipos, también de procesos cicatrizales, y vamos a encontrar rinodrea, tanto anterior como posterior. En la sinusitis crónica predomina la rinodrea posterior. El paciente va a referir que va a sentir secreciones que van a discurrir por la faringe y por la laringe. El dolor no es tan presente en la sinusitis crónica, pero puede llegar a presentarse. Vamos a presentar alteraciones en el sentido del olfato. Esta va a ser causada por la obstrucción y la congestión nasal. Va a presentar halitosis, dolor en el paladar o los dientes. Y no es tan común que se encuentre la fiebre presente. Las secreciones van a ser mucopurulentas y van a ser de un color amarillo, verdoso, o pudiendo llegar a ser también malolientes. En la inspección vamos a investigar la integridad del vestíbulo nasal y a ver si no presenta escoriaciones y también alteraciones en el aspecto externo. En la palpación vamos a hacer una ligera presión sobre los puntos de dolor de los senos paranasales. Sí. En la exploración vamos a tener métodos diagnósticos como la trinoscopía anterior, la rinoscopía de la orofaringe y la endoscopía nasal. En la rinoscopía anterior vamos a investigar la coloración de la mucosa, a ver si se encuentra inflamada, la integridad de los cornetes inferiores, en caso de que se encuentren hipertróficos, la rinodrea, cómo va a ser el aspecto de esta. En la exploración de la orofaringe vamos a buscar la rinodrea posterior. En la endoscopia endonasal vamos a buscar la salida de material purulento a nivel del ostium y de los senos maxilares. También la presencia de pólipos, la mucosa el edema de la mucosa, las alteraciones anatómicas. Y otros estudios de imágenes son hechos por radiografía, pero esto ya no va a ser tan utilizado como mencionó el doctor. Por lo tanto, vamos a emplear el uso de las tomografías. En la tomografía vamos a tener que investigar la presencia de los niveles hidroaéreos, el engrosamiento de las mucosas, los factores anatómicos predisponentes que se encuentran en los propios senos paranasales, y las obstrucciones o los bloqueos. La investigación de estos senos puede ser favorecida por la aplicación de vasoconstrictores como fenilefrina al 1% o la oxometazolina, que van a provocar una mejor imagen de la tomografía. También se ha establecido unos estadios de la enfermedad, que me parece que fue Eichel el que los estableció, y la encontramos tanto en estadio del 1 al 4. El estadio 1 va a ser la enfermedad unilateral sin pólipos o masas nasales. El estadio 2 va a ser la enfermedad unilateral con poliposis nasal o masa nasal. En el estadio 3 vamos a encontrar una imagen con presencia de enfermedad bilateral sin poliposis o masas nasales. Y el estadio 4 en las imágenes va a ser una enfermedad bilateral con poliposis o masas nasales. Bien, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar sobre la rinosinusitis maxilar crónica. Vamos a tener que el seno maxilar va a ser el más afectado en lo que son las distintas series de las rinosinusitis. Vamos a tener que los síntomas en esta rinosinusitis pueden ser o suelen ser pobres y también atípicos. Debemos tener una sospecha de su ocupación cuando hay afecciones respiratorias como rinitis alérgicas o también las no alérgicas, asma atópica o bronquitis recidivantes, o cuando haya una afección a nivel odontógeno, como antes lo estaba preguntando el doctor o aclarando.
Bien, vamos a pasar con lo que es la rinosinusitis esmoidal crónica. Vamos a tener que los síntomas predominantes de esta sinusitis van a ser las cefaleas. La cefalea va a estar localizada en lo que es la raíz nasal y en el ángulo interno de lo que es la órbita. Suele ser de predominio diurno, que se va a intensificar, se va a hacer más fuerte con el calor, la comida, el alcohol o también la menstruación. Esta puede durar años y afectar el estado de ánimo y lo que es el esfuerzo intelectual del paciente. Y también en esta rinosinusitis esmoidal crónica puede haber lo que es una insuficiencia respiratoria nasal. Bien, ahora vamos a la rinosinusitis frontal crónica. Vamos a tener que esta puede presentarse de forma unilateral o bilateral, o bien como parte de una pansinusitis. Vamos a tener que los síntomas van a ser variables y van a ser muy similares a los de la sinusitis aguda, pero estos van a estar un poco más atenuados, ¿no? La cefalea va a ser pulsátil, de localización supraorbitaria, y va a aumentar con la antiflexión y se va a irradiar a la región temporal u occipital. Vamos a tener que en ocasiones se va a tratar de una simple sensibilidad local, de una sensación, con una sensación de presión. Vamos a tener que este dolor puede o va a estar acompañado de obnubilación y fotofobia. Y así también se puede dar un edema de lo que es el párpado superior. Vamos a tener que también con frecuencia se pueden presentar lo que es dolor a la presión en los senos frontales, pero esto no va a ser un signo significativo que indique que se esté padeciendo lo que es la rinosinusitis frontal crónica. Vamos a tener que también se puede presentar lo que es la obstrucción nasal, rinorrea, y la fiebre, pero estos tres que mencioné pueden ser muy inconstantes, no son siempre que aparecen, ¿no? Y también vamos a tener que la rinosinusitis de la cual estamos hablando se va a acompañar de lo que es la rinorrea unilateral, y la rinoscopía o endoscopía es similar a la de las otras sinusitis crónicas. Ahora vamos a tener la rinosinusitis esfenoidal crónica, la cual es una de las más infrecuentes, es muy infrecuente. Los síntomas son insustanciales y muy poco acentuados, muy similares a los que son en las formas agudas. Vamos a tener que ¿Cuál, disculpa, ¿me puedes repetir cuál tipo de sinusitis? La esfenoidal crónica. Okay, es la más infrecuente. Dale. Ya. Ahora vamos, y también decía que los síntomas son insustanciales y que los síntomas van a ser un poco similares o van a ser similares a los de la forma aguda. Bien, vamos a tener que la cefalea referida en la profundidad hacia el occipucio o vértex se puede irradiar a la región temporal y lateral del cuello y a veces hasta la nuca. Y en ocasiones se puede irradiar a las regiones ya sea frontales y retroorbitarias. Vamos a tener que la obstrucción nasal se puede dar, pero que es irrelevante en estos casos. No es como que determinante para decir que se trata de esta patología. Vamos a tener que la rinorrea es posterior y que en la endoscopía nasal podemos ver pus en la fisura olfatoria. Vamos a tener que el diagnóstico es fundamentalmente radiológico mediante el TAC o la tomografía, ¿no? El mayor riesgo en esta sinusitis se va a deber a su situación anatómica, ya que está muy en un estrecho contacto con la base del cráneo y la proximidad a elementos vitales, como a la carótida interna o al nervio óptico. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es al tratamiento de la sinusitis crónica. Vamos a tener que en las sinusitis crónicas va a existir una alteración de lo que es la anatomía nasosinusal, lo cual va a conllevar a una alteración anatomopatológica de lo que es la mucosa nasal. En esta va a predominar el edema y una reacción inflamatoria mixta que va a contener una importante infiltración y activación de células precursoras de lo que es la inflamación.
Estas pueden ser los mastocitos eosinófilos o linfocitos T. Por tanto, el enfoque terapéutico de la rinosinusitis crónica irá encaminado sobre todo al resolver estas alteraciones anatómicas y funcionales también, las que predisponen a la aparición de esta. O sea, en pocas palabras se podría decir que el tratamiento debe ser netamente quirúrgico mediante lo que es la cirugía endoscópica nasal. Así es, doctor. El tratamiento de la sinusitis crónica es quirúrgico. No se olviden de eso, quirúrgico, ¿ok? Dele. Ya. Ahora vamos a entrar a lo que es como a la antibioterapia, que esto en sí es es usado solo para las continuas sobreinfecciones, no la va a curar, solo... Exacto, es para las reagudizaciones. Ajá. Acuérdense que puede haber reagudizaciones tranquilamente, entonces tienen que tener en cuenta eso, es para las reagudizaciones, ¿ok? Dale. Ya, este tratamiento antibacteriano va a tener un papel antiinflamatorio sobre la mucosa nasal que va a estar inflamada. Va a actuar sobre el actor de crecimiento transformante beta y también sobre el actor nuclear potenciador de las cadenas ligeras capas de las células B activadas. Y también disminuye la activación de los linfocitos T. Vamos a tener entre los que son de primera elección a la amoxicilina y ácido clavulánico, a la ciprofloxacino y a la cefuroxima acetilo. Las dosis de la amoxicilina y ácido clavulánico va a estar entre 875 a 125 miligramos cada 8 horas durante 10 días. En ciprofloxacino vamos a tener 750 miligramos cada 12 horas durante 10 días, y la cefuroxima acetilo van a ser 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. En los tratamientos antibióticos de segunda elección vamos a tener al levofloxacino, el cual se puede administrar o suministrar de 500 miligramos cada 12 horas durante 7 días. El moxifloxacino va a ser de 500 miligramos estas van a ser diarias, una diaria por alrededor de 7 días, y la telitromicina 800 miligramos diarios durante 5 días. Bien, ahora vamos a ir a los corticoides sistémicos nasales. Estos corticoides tópicos nasales están indicados o van a estar indicados debido o para las alteraciones de la mucosa nasal, que siempre están presentes en lo que es esta sinusitis crónica. Los utilizados van a ser la fluticasona, la budesonida, la triamcinoclona, la beclometasona y la mometasona. La posología va a ser de fluticasona de 100 microgramos en 2 nebulizaciones cada 24 horas en cada fosa nasal. La budesonida 100 microgramos cada 12 horas, la triamcinolona 110 microgramos cada 24 horas, la beclometasona 100 microgramos cada 12 horas y la mometasona 400 microgramos cada 24 horas. Aquí en el mercado tenemos fluticasona, que es el Flucomix que tienes ahí en la foto. Tenemos budesonida y no tanto, y la mometasona. Esos son los 3 que tenemos aquí, ¿ok? Ya, y por último vamos a ir a los corticoides tópicos nasales, los cuales se van a usar o se utilizarán en caso de complicaciones como se lo habló o parecido a lo que se hace en las sinusitis agudas. Vamos a tener a la betametasona, a la betametasona, a la prednisona, a la prednisolona y al deflazacort. La betametasona vamos a tener en su posología de 0,100 miligramos sobre kilogramos al día. Prednisona 0,5 a 1 miligramo sobre kilogramos sobre día o al día. Y la prednisolona 2 miligramos sobre kilogramos día. La deflazacort hasta 900 miligramos por día en 1 o 2 tomas en lo que son los adultos. Gracias. Ya.
Entonces, ¿y la fisiopatología cuál sería? ¿Mm? ¿Cómo es la fisiopatología de la sinusitis crónica en relación a la fisiopatología que ya hablamos de la aguda? O sea, ahí decía que existía un proceso en el que se producía el edema, iba a producir un tapón, entonces el tapón del osteonasal. Entonces esto iba a provocar un incremento de la presión negativa y este incremento de la presión negativa iba a aumentar las células caliciformes. Entonces estas células Es lo caliciformes... mismo, es lo Doc, mismo. es lo mismo. Solo que la diferencia es que hay necrosis permanente. Es lo mismo. Lo que usted me está diciendo ya lo hablamos hace un ratito en sinusitis aguda. Entonces, eso es lo que quería que por lo menos hayan prestado atención al primer tema. Es la misma fisiopatología, solo que en este caso hay necrosis permanente, no hay una necrosis reversible. Aquí la única forma de solucionar el cuadro es con cirugía. ¿Y por qué? ¿Qué se hace en la cirugía? ¿Cómo es la cirugía? ¿Qué se hace? Una cirugía endoscópica nasosinusal y se hacen antrostomías. Antro, ¿qué es un antro? Una entrada, ¿ok? Una abertura. Entonces, en el antro o en el meato, ¿sí? Se hace una antrostomía media, inferior o superior, eso no importa. Pero, ¿qué es lo que haces? Tú vas a abrir el meato. Ese meato lo vas a dejar mucho más grande de lo que ya estaba. Porque si ya hay una necrosis de la mucosa, quiere decir que la función de la misma está alterada. Y si la función de la mucosa está alterada, quiere decir que no hay un aclaramiento mucociliar adecuado. Es decir, no solamente se trata de entrar y aspirar y limpiar. Tienes que, sí o sí, hacer más grande la puerta, el meato, para que ya no se acumule más moco ahí. ¿Ok? ¿Está claro? Dele. ¿Qué más hay? ¿Alguna pregunta, chicos? Doc, este proceso que acabo de mencionar, ¿el proceso quirúrgico tiene algún tipo de nombre o...? ¿Cuál? El proceso quirúrgico que acabo de hablar para que lo Cirugía agrandar. endoscópica nasosinusal, SENS, y se hace una antrostomía, que puede ser media, superior o inferior. También hay otro tipo de cirugía que se hacía antes y a veces se hace todavía, dependiendo el caso, que se llama un Cadwell-Look, que es por medio de la boca abrir el seno maxilar, ¿sí? Y por ahí se mete el endoscopio, ya que en una cirugía endoscópica no puedes entrar directamente al seno. Lo que puedes hacer es meter el aspirador y el explorador para poder aspirar todo el moco que hay allí y abrir ese antro. Pero hay ciertos casos en los cuales tú dices, no, aquí puede haber sinusitis fúngica, aquí puede haber un tumor asociado, entonces necesitas entrar por un lugar donde te permita ver todo el seno directamente, entonces haces el Cadwell-Look, que es por medio de la boca, entras, haces un hueco en el seno maxilar y puedes ver toda la cavidad. Algo que tener en cuenta también es cómo diferenciar una sinusitis a los chicos que hablaron ahorita. ¿Cómo saber, tomográficamente hablando, que una sinusitis es fúngica? ¿Qué puedes saber ahí? Se encuentra como una especie de granuloma, una pelota fúngica. No siempre, pero, o sea, no, pero algo parecido a lo que acabas de decir. Por favor, ¿pueden poner las diapositivas de sinusitis aguda?
Ahí tenían la diapositiva que no hablamos de tomografía. Ahí es un excelente ejemplo para mostrarles cómo pueden saber si una sinusitis es fúngica. Ahí. Ok. En realidad esta aquí se ve un poco, no es normal verla así, pero bueno. Primer punto que tienen que ver, un velamiento total del seno maxilar. Si ven el derecho, que está a su izquierda, está libre, está ventilado, no hay ningún problema, pero vemos que en el izquierdo está totalmente velado. Eso es lo primero que tienen que ver. Segundo, miren el hueso. Si se dan cuenta, el hueso del seno enfermo está mucho más grueso que el hueso del lado sano. Eso se llama osteoneogénesis. Es el hueso, para defenderse, se hace más grueso. ¿Ok? Ahí vamos 2 puntos. El tercer punto, se dan cuenta que todo esto parece una masa que sale y brota desde el seno maxilar. ¿Se dan cuenta? Es como que empuja el cornete. ¿Sí ven? Y aparte, esto de en medio que está aquí, se llaman cristales de Charcot. Son calcificaciones. Esas 4 características te dan el diagnóstico de una sinusitis fúngica. ¿Está claro? Es decir, que estos cristales, el engrosamiento de la pared y podría volver a mencionar las 2 otras características que darían el diagnóstico, porque Claro. A ver, tenemos entonces el engrosamiento del hueso, ¿sí? Los cristales de Charcot, 2. Tenemos también la masa, o sea, todo el moco que está en el seno maxilar parece que es una masa que está brotando desde el seno hacia la línea media. Tiene esa apariencia de como una masa que mueve la línea media. Y la otra es el velamiento total del seno. No hay espacio que no esté velado, está todo totalmente velado. ¿Está claro? Doctor, una pregunta. Y para Dígame. determinar los cristales de Charcot-Leyden, o sea, eso se hace por microscopía. Bueno, tú vas a mandar eso a patología y la patología nomás te va a decir, era fúngico. ¿Ya? Pero los puedes ver tomográficamente. A veces son muy pequeños y tienes que tener un ojo muy fino, entrenado, para notarlos. Aquí se ven maravillosamente, o sea, están a simple vista, pero hay veces que están muy pequeños y que no los puedes sacar a simple vista. Pero el patólogo lo único que te va a decir, excepto que pidas que te busques si hay cristales, te va a decir nomás que había hongo. Otra cosa importante es que si tú mandas eso a cultivo, te va a salir polimicrobiano, perdón. Puede no haber, escuchen esto claro, puede no haber cristales de Charcot, puede no haber estas características, pero tal vez en la patología sí te salga sinusitis fúngica, pero aparte hay bacterias, porque es normal que en la sinusitis crónica haya más de un microorganismo. La cosa es que cuando se ve así, lo principal es fúngico. ¿Ok? Doctor, una pregunta. ¿Hay alguna contraindicación en el caso de un paciente que tenga sinusitis crónica y requiera la cirugía endoscópica, pero no se la puede hacer? ¿Cuál sería la contraindicación? Pacientes que no te van a aguantar anestesia, por ejemplo, inmunocomprometidos o añosos con alguna contraindicación cardiológica, o excepto que sea pacientes que tengan sinusitis fúngica fulminante, que son generalmente los HIV, ya en estado SIDA. Pero de ahí, una contraindicación, la única sería algo, o sea, cardiológico, pulmonar, algo que no permita una anestesia, o sea, alguna comorbilidad. Pero contraindicación, no. ¿Y cómo se trataría a ese paciente que no puede ser intervenido quirúrgicamente? Con un besito en la frente de la casa.
Tratamiento, 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 lavaditos nasales, pero igual no vas a solucionar el tema hasta que no lo operes. Las molestias van a seguir hasta que tú no operes al paciente. ¿Ya? ¿Algo más? ¿No hay más preguntas? Doctor, ¿qué se hace en un caso de pansinusitis? Cirugía, doctora. Pansinusitis es cirugía también, pero hay que ver la causa de la pansinusitis. Normalmente la pansinusitis tiene dos etiologías comunes, o inmunodeprimidos o tumores. Y dentro de los tumores, el más común que pueda haber ahí es una poliposis nasosinusal masiva. ¿Qué quiere decir? Que hay pólipos en todos los senos. Y si hay pólipos en todos los senos, hay obstrucción de todos los meatos. Y aparte de eso, si hay poliposis nasosinusal, hay rinitis alérgica en la mayoría de los casos. Entonces hay una cantidad de edema y de moco en todos los senos. Tratamiento es quirúrgico. Y en las sinusitis agudas de repetición, Hay que buscar la o sea, causa. Puede ser un paciente inmunodeprimido, puede ser un paciente con rinitis, que a cada rato se le van obstruyendo los meatos, puede ser un paciente con algún tipo de desviación septal o con alguna atresia o agenesia de los meatos, pero tienes que buscar la causa, ¿ok? Pero si son agudas a repetición, tienes 4 meses, a lo mucho 8 meses para dar un diagnóstico. Perdón, 4 semanas o 4 a 8 semanas para dar un diagnóstico. Generalmente, todo eso. generalmente, procesos nasales a repetición es una rinitis no controlada y peor, no tratada, generalmente. Es lo primero que debes pensar. Ya, gracias. Listo. ¿Algo más? ¿No hay más preguntas? Hay un tema más. ¿Tienen algo más preparado? Sí, doctor, trauma nasal. Ya, terminamos con trauma nasal entonces. Vamos. Ya, muy buenas tardes, doctor, compañeros. A continuación tenemos trauma nasal. Ya, en cuanto a su anatomía, solamente como un recordatorio, pues la nariz es una estructura piramidal en la que distinguimos una base que consiste en punta, alas nasales y la columela, y dorso nasal, paredes laterales, huesos propios y cartílagos alares, así como la raíz nasal. Lo que nos mencionan es que el septo nasal tiene una parte ósea y una cartilaginosa, la cual es la más afectada en las fracturas. Como conocimiento general, pues tenemos que el trauma nasal representa el 50% de las fracturas del macizo facial. Es generalmente frecuente en hombres que en mujeres, con una relación de 2 en 1, y la lesión siempre va a depender de las características del trauma. Los traumas laterales son los responsables de la mayor parte de las fracturas nasales. ¿Ya? Tenemos que este trauma nasal puede afectar a tejidos blandos y esqueleto óseo o cartilaginoso.
El tejido blando pues está en las contusiones, las erosiones y heridas. Y el esqueleto óseo, la pirámide occipital, que va a ser fractura en adultos y en los niños luxaciones. ¿Cuál es la causa generalmente del trauma nasal? Está hacia las agresiones, accidentes deportivos, accidentes de tráfico y las caídas casuales que generalmente señalan al adulto mayor. Aquí nos mencionan sobre estos golpes, si son frontales, laterales o de arriba abajo. Cuando estos son frontales, hay un aislamiento o fracturas de la porción distal de los huesos propios de la nariz, hundimiento del esqueleto nasal óseo, ensanchamiento y aplanamiento del dorso nasal. En cuanto a los golpes laterales, hay fracturas con hundimientos del hueso nasal homolateral y fracturas del hueso contralateral, como también desplazamiento de la pirámide nasal, que generalmente pues en jóvenes y niños. Y cuando estos golpes son de arriba... Doctora, se escucha mucho eco, ¿qué pasó? Se estaba escuchando bien, ahorita se escucha con eco. Ahí, ¿sí me escucha? Mejor, dale. Ok. Y cuando son golpes de abajo arriba, estos son fracturas sectales y luxaciones. Ahora, hay factores que están relacionados con el agente traumático. Nos señalan la edad debido a la flexibilidad de tejidos, a la intensidad y duración y dirección del golpe y la naturaleza del agente traumático. Yeah. Aquí dentro de esto, pues, nos señalan lo que tiene que ver con la clasificación de las fracturas. Y estas están en relación a cómo se dan estas fracturas en sentido antero-posterior. Y está la clasificación de Strand, que hay 3 tipos. Cuando es tipo 1, afecta la porción más anterior de los huesos nasales y el tabique. Cuando es tipo 2, además de afectar estos huesos nasales y el tabique, también va a comprometer la apófisis frontal del maxilar. Y cuando es tipo 3, estas también afectan a ambas apófisis frontales del maxilar y al hueso frontal, siendo en realidad fracturas naso-etmoideo-orbitarias. La clasificación de Rohrich tenemos aquí 5. La primera es la fractura simple unilateral, la segunda fractura simple bilateral y la fractura conminuta, que aquí está unilateral, bilateral y frontal, y la cuarta, que es la fractura compleja con hematoma septal y con laceraciones nasales. Y la quinta, pues ya son netamente fracturas naso-orbitarias etmoidales. Ya. ¿Cómo se lleva a cabo sí me están visualizando ¿verdad? Sí, doctora, pero póngalo en presentación. Oh, ya listo, sí, ya Ahora sí. Ya. ¿Cómo vamos a hacer este diagnóstico? Mediante 5 puntos. Anamnesis es la parte más importante del diagnóstico y nos permite evaluar el estado anterior del paciente, si hubo algún tipo de cirugía o desviaciones previas, y el tipo de traumatismo que estaba en relación a la dirección y a la intensidad. En la inspección física tenemos epístasis uni o bilateral. Nos sugieren que es uno de los primeros signos y que si esta pues llegase a estar ausente, estaríamos descartando posiblemente un trauma nasal. Edema, tumefacción, hundimiento del dorso o paredes laterales y desviación lateral. La palpación, hay que evaluar el dorso y las paredes laterales y crepitación. Si la fractura está impactada, pues puede que esta no aparezca. Otro de los diagnósticos que nos permite es la rinoscopía, que al realizarla siempre va a permitir visualizar el tabique, ver si este está desviado, luxado y descartar hematomas del mismo. Y el diagnóstico por imagen, solicitar radiografía simple de huesos propios y proyección de Water, pero realmente el valor de estas pruebas es más clínico, judicial, y hay que solicitarla siempre en agresiones y accidentes. Con respecto al tratamiento, nos hablan sobre 5 puntos. Anestesia local progresiva, el uso de una benzodiazepina que es el diazepam sublingual 5 miligramos,
vaporización de silocaína en ambas narinas, tapotamiento anterior con gas orillada impregnada en tetracaína más vasoconstrictor, infiltración local de los nervios infraorbitarios, infratroclear, y a través del orificio infiltrar el tabique y las caras laterales internas de la nariz. Reducción de la pirámide nasal. Hay que desimpactar los fragmentos con movimientos laterales oscilantes y suaves. Reducir los fragmentos a su posición original, comprobando su posición desde el exterior mediante la palpación con los dedos. También el tratamiento del tabique, hay que efectuar un drenaje de hematomas mediante pequeñas incisiones y reducción del mismo con un forceps de Atz. En el caso de luxación, y si resulta dificultoso, hay que hacerlo bajo anestesia general. El taponamiento anterior cumple doble función. Es hemostático y a la vez sirve de soporte interno y hay que mantenerlo durante 24 a 48 horas, a excepción de las fracturas cartilaginosas, en las cuales hay que mantenerlo de 4 a 5 días. Y la férula nasal, pues esta de aquí mantiene los fragmentos alineados, disminuye la formación de edema y sirve de protección de posibles golpes y se mantiene entre 8 a 10 días. Y como medida general, el cabecero de cama, el cabecero de la cama tiene que estar elevado y un reposo relativo. Esto se suma analgésicos y antiinflamatorios durante 3 días. Si existe mucha inflamación, pues se hace el uso de los corticoides vía oral. Gracias. A ver, cositas sencillas aquí. Primero, yo soy enemigo, ojo, lo que yo digo es mi opinión, ustedes no tienen por qué estar de acuerdo y los libros dicen unas cosas u otras. Yo soy enemigo total de las reducciones en caliente. ¿Qué quiere decir? Todas las maniobras que acaba de decir la doctora se pueden hacer y están en las guías. Pero, una reducción en caliente quiere decir que existe, que primero el paciente va a sufrir, porque eso no hay anestesia local que funcione bien, que funcione correctamente en un tejido inflamado, ¿verdad? No funciona bien. Otro punto, existe la posibilidad de que al momento de realizar la reducción, tú puedas mejorar un poco la estructura. Pero, asimismo, en gran porcentaje, son pacientes que igual a la larga van a necesitar cirugía para corrección de tabique o pirámide. Entonces, ahí viene el punto. ¿Por qué si en 2 de cada 3 pacientes te va a tocar meterlo a quirófano, por qué lo vas a hacer sufrir con una reducción en caliente? Esa es mi opinión. Las guías pueden decir lo que sea. Yo les digo lo que yo creo, lo que yo opino. Ahora, otra cosa. El hematoma es súper importante de corregir. Y siempre que haya hematoma, hay que taponar. El hematoma, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es un hematoma? Es colección de sangre en un tercer espacio, en un espacio virtual, donde normalmente no hay. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si hay sangre a nivel entre el tabique y la mucosa, va a producir una obstrucción o sea, no va a permitir que el oxígeno por medio de difusión llegue de la mucosa hacia el tabique y el tabique se necrosa por falta de oxígeno. Eso sí deben hacer siempre y cuando haya un trauma y deben dejar taponado. Es importantísimo saber eso, doctores. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna pregunta ahí? Hasta que me acuerdo, algo más les quería decir. Doctor, yo tengo el tema de hematoma y absceso septal. Ah, ya. ¿Cuántas diapositivas tienes? Creo que son 8, es corto el tema.
Ah, pues dele, vamos, hablemos de eso entonces. Pero yo en lo personal, repito, yo también les digo que si ustedes algún día tienen un trauma nasal en emergencia, suturen por ahí un poquito, pónganse su taponcito, que ya les voy a indicar cómo se pone en la siguiente clase. Pero no se metan. Si no tienen el equipo, no se metan. Siempre les voy a decir lo mismo, la verdad. Si no tienen el equipo, no se metan. Traten de hacer las cosas que puedan hacer con lo que tienen a la mano. Dele, doctora, vamos. Bueno, como ya estaba mencionando el doctor, vamos a tratar el tema de hematoma septal. Sabemos que este va a ser pues, el espacio virtual que se va a formar entre el mucopericondrio y el cartílago septal. Por lo general van a ser ocasionados después de un trauma y en pocas ocasiones pueden ser espontáneos, pero esto siempre y cuando estemos hablando de un paciente que está utilizando un tratamiento anticoagulante o que tenga una coagulopatía por defecto, o sea, hipocoagulabilidad, o en este caso, hemofilia, por ejemplo. Los postraumáticos, Hipertensos pues hay que también tener... puede pasar, pueden ser, ¿ah? Crisis hipertensivas también puede producir ruptura de vasos y eso producir sangrado y hematoma, ¿ok? Dale. Bien, y en los postraumáticos, pues ya hablamos de los traumas, dependiendo de la intensidad de estos, que estén asociados con una afectación o fractura septal. Y generalmente hay que tener siempre en observación a los niños, que es la edad más común. Bien, en general, bueno, esto ya lo mencionaron, se produce un desplazamiento septal que va a permitir que exista separación y rotura de los vasos, y esto va a conllevar a la formación de una cavidad en la cual se va a acumular sangre procedente de los vasos que van a nutrir pues, al mucopericondrio, al septo y a la mucosa como tal. Con esto se produce una presión hemática que va a disecar esta cavidad recién formada y va a determinar la extensión y el tamaño del hematoma. En general, pues la región más afectada va a ser la anteroinferior, y esto conlleva a que, por lo general, sea bilateral. Y como ya se mencionó, pues debido a la presión que se ejerce, a la obstrucción que conlleva, pues va a haber una disminución del flujo y se va a producir una necrosis isquémica subsiguiente. Por ende, en la clínica, el paciente va a referir pues, una sensación de obstrucción bilateral congestiva que se da en una instalación por lo general de minutos u horas, es bastante rápida, y puede también acompañarse, aunque menos proporción, por dolor nasal, fiebre y rinorrea. Dada esta sensación de congestión, pues muchas veces se puede confundir o mimetizar con una infección de vías respiratorias altas, que si no se llega a un diagnóstico temprano, puede progresar a un absceso. Al examen físico, pues básicamente vamos a observar mediante la inspección, pues la inflamación de los tejidos que recubren a la pirámide nasal con eritema, inflamación. La rinoscopía anterior nos va a permitir más que todo pues observar lo que ya se ha mencionado, que es la mucosa, el abombamiento de la mucosa de manera bilateral en ambas fosas nasales, a modo de una pelota que le dice de ping-pong, que va a ser de consistencia firme, pero que va a ser depresiva. Y en la endoscopia nasal, pues más que todo nos va a ayudar o nos sirve para delimitar los límites posteriores de la lesión. En general, el tratamiento, como ya se ha estado mencionando, pues básicamente consiste en la incisión amplia y el drenaje y la limpieza de estas cavidades creadas. Se considera que es mejor realizar la incisión en una zona más declive de la tumoración para así evitar que se forme una bolsa inferior en la cual se produzca la acumulación de detritos y por ende conlleve a un proceso infeccioso. Siempre se requiere dejar un tapón, por así decirlo, en la apertura realizada, ya que esto permite o evita en este caso el acúmulo de nuevas secreciones. Se lo deja por un aproximado de, si no me recuerdo, de 3 a 4 días. Y se debe asociar de igual forma con un tratamiento médico que consiste en analgesia, antiinflamatorios y antibiótico-terapia. Este es un proceso ambulatorio, pero en caso de los niños puede aplicarse anestesia local. Y en general, si no se trata a tiempo, pues las secuelas o la complicación más frecuente va a ser los abscesos,
puede llegar a producirse una necrosis aséptica del cartílago, por ende una deformación de la pirámide o performaciones septales incluso. Como mencioné, el absceso septal va a ser una de las complicaciones más frecuentes de los hematomas, por ende, el absceso es el hematoma, perdón, es la causa más frecuente del absceso, siempre y cuando no sea bien diagnosticado o está maltratado. Otras pueden ser el caso de una cirugía nasal o septal previa por una complicación posquirúrgica, ya sea que se realizó una mala maniobra o que no se instauró el tratamiento antibiótico de manera oportuna. Y también pueden haber otros casos de formas más esporádicas, en el caso de cuerpos extraños intranasales, forúnculos, sinusitis, el consumo de drogas inhaladas como la cocaína, y también está el caso de los procedimientos odontológicos. En general, pues en este caso, los agentes que más vamos a encontrar pues van a ser los que se encuentran poblando las vías aéreas, vías respiratorias altas, principalmente estafilococos aureus, streptococcus pneumoniae, pseudomonas aeruginosa y en menor proporción los patógenos anaerobios. Y en niños siempre hay que tener en cuenta el Haemophilus influenzae. En general, tanto la clínica como el tratamiento, tanto de los abscesos como de los hematomas, van a ser bastante similares, ¿no? Con obstrucción nasal y congestión. La única diferencia radica en el dolor, que va a ser de mayor intensidad y que en este caso la obstrucción va a ser, o el hematoma del absceso va a ser lacinante y pulsante. Y puede acompañarse también el paciente de fiebre y de un estado general, malestar general. En la exploración, lo que ya se ha mencionado, pues se va a observar el edema, el eritema de la región, así como el amupamiento de la mucosa septal, que va a ser claramente fluctuante. En general, pues con la observación y con la clínica podemos llegar a la determinación del diagnóstico, ya que los marcadores de inflamación y de infección básicamente no van a ser específicos, no muchas veces vamos a encontrar la leucocitosis, y en caso de la tomografía, pues nos va a servir más que todo para determinar si ha habido algún otro compromiso de las áreas circundantes a la lesión o si ha afectado en este caso a los senos etmoidales o cualquier otro proceso. Como mencioné, el tratamiento va a ser asimismo el drenaje del absceso y en las complicaciones que puede conllevar la resolución de estos abscesos puede ser la osteomielitis, abscesos en este caso orbitarios o intracraneales, o incluso llegar a producirse meningitis o trombosis del seno cavernoso. Eso es importantísimo, esa fotito que tiene ahí arriba con la jeringuilla de insulina. Ante la duda, siempre hacer una punción. Y siempre tienen que acordarse que el hematoma se va a ver de la línea media hacia afuera, mientras que la hipertrofia de los cornetes, porque es parecido, es de afuera hacia adentro, de lateral a medial. En cambio, el absceso es de medial a lateral, ¿ok? Siempre aspirar. Y no importa si ya hay pus, si ya hay material purulento, si ya hay un absceso, eso se recomienda una limpieza quirúrgica. Cuando es un hematoma, se puede hacer en ambulatorio, ¿ok? Dele. Listo, y para finalizar, pues muchas veces, dado el proceso inflamatorio y la no resolución temprana del cuadro, puede deformarse el cartílago septal y conllevar una fibrosis, y por ende se produce una deformación dorsal que se conoce como encía de Montar, que se considera que la maniobra resolutiva, reconstructiva, no debe realizarse antes de encontré de 6 a 12 meses y en otro de 3 a 4 semanas, dependiendo. Dependiendo, totalmente. Muy bien, doctora. Gracias.
A ver, ¿cómo se coloca el tapón, doctora? ¿Perdón? ¿Cómo se coloca el tapón? ¿Qué tipo de tapón se utiliza? Vi que se podía usar uno de silicona o con gasa. Y había otro que tenía un nombre medio. Preferible con gasa, doctora. Una gasa, se le pone crema antibiótica, ¿sí? Se pone crema antibiótica que normalmente se utiliza la gentamicina, que es la más barata, vale $1 el tubo, y se pone de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba. Siempre con cuidado, porque si lo pone muy atrás, el paciente lo va a sentir en la orofaringe y va a tener molestias y va a tener reflejo nauseoso. En estos pacientes que estén taponados, siempre hay que mencionarles que deben estornudar con la boca abierta, ¿ok? Para no producir presión. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, voy a tomar lista entonces. The recording has stopped. Ok. Angulo Bautista. Presente, doctor. Benavides Mera. Presente, doctor. Bustamante Castillo. Presente. Cedillo Salinas. Presente, doctor. Chávez Romero. Presente, doctor. Chiriboga Quinto. Chiriboga Quinto. Esos son los dos alumnos que me escribieron que se tienen que ir. No es ninguno de ellos. Ronquillo y Castro, ya, ok. Doctor, la presidenta del anterior grupo habló con usted sobre el chico Chiriboya. ¿Cómo era? Sí, sí me mencionó, pero no me acuerdo el nombre de quién era, la verdad. Déjame ver aquí en el chat que tengo. Ah, perdón. Ah. A ver, a ver, a ver. Aquí está. El alumno Chiriboga, ok. Coello Jara. Presente, doctor. Presente. Sí, está bien. Díaz Astudillo. Presente, doctor. Eras Tandazo. Presente, doctor. Flores García. Flores García. ¿Alguien sabe si el doctor Flores va a venir a clase o no? Ya no tiene ninguna asistencia. Bueno. García Mendoza. García Mendoza. Eric. Granja Bloom. Presente, doctor. ¿Quién? Presente. Granja. Ya. Doctor, disculpe, doctor. Dígame. Soy Córdoba. No he llamado a Córdoba todavía, doctor. Ah, Macías Fajardo. Los que ya dijeron presente doctor. pueden retirarse, doctores. ¿Ah? Macías Fajardo. Presente, doctor, presente. Buenas tardes.